gracias por aceptar la invitación a este programa nuevo, diferente. Es un programa que queremos que sea fresco, dinámico y pues desde otra perspectiva, conociendo interioridades de los entrevistados. Hoy tenemos el agrado y el privilegio de tener aquí a Jorgito y a Génesis con nosotros, y a Willy, que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo aquí. No nos pudimos escapar de él. Nada, es broma. Yo así bromeo con él, pero gracias por aceptar la invitación a este programa nuevo, entrañable, y pues queremos ir platicando de una manera coloquial. Bienvenido, Jorgito. Muchas gracias, Sergito. Y bienvenida, Génesis. Gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? Yo sí estaba bien cansada cuando vine porque tuve una gira de Seattle y después a Pensilvania y luego para acá. Vengo de la gira. ¿Ah, sí? Sí, fue pesado y me vine en Frontier, en Pensilvania. De eso estábamos hablando con Jorge ayer, que Frontier es una de las aerolíneas más duras, porque es una tabla con un forro, nada más. Entonces ni siquiera te puedes hacer para atrás sí. Un cachito, ya. ¿Todos los asientos son así? Así son todos. Todos son así. Sí, por eso es de bajo costo. Sí. Pero bendecidos. ¿Y cuántas horas fueron? 12. 12 horas. Sí. Un montón. Sí. ¿Pero 12 horas volando o no? ¿Haciendo escala también? Es que ese vuelo fue un poco raro, entonces no lo pidieron muy bien y pasamos 6 horas en Las Vegas. Espera. ¿Y ganaste algo? No gané nada. Nada. Bueno. Sí. Pero bien, bendecida. Contenta de estar aquí. Buenísimo. ¿Jorgito? Yo sí, tranquilo. Bueno, sí, estamos ahorita en mi casa en una etapa hermosa como familia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Acaban de nacer mis 2 gemelitos. Ah, sí, qué alegre. ¿Cuándo? Hace apenas 2 semanas. 2 semanas. Entonces estamos ahí en ¿Qué haces aquí entonces? Estamos en lo mejor de los desvelos. Mira, ¿y cómo les fue entonces con esta cuestión del COVID y del hospital y todo eso? ¿Estuvo difícil? Fíjate que sí, bendito sea el Señor, en el hospital pues tienen mucho cuidado con todo eso. Ajá. Y ya no hay, por ejemplo, visitas. ¿No pudiste entrar? Yo, solo una persona podía entrar. Solo una persona. Pero ya nadie como antes, cuando nació mi primer hijo, sí, muchas personas llegaban a visitar y a conocer al bebé. Ajá. Pero ahorita ya no se puede. Pero sí, mucho cuidado. Incluso llegan personas a darle a uno una cátedra del cuidado para llevar el bebé a casa. Ah, sí. ¿Qué cuidados tienen que tener? Para comenzar, que nadie lo toque. Nadie aparte de su mamá o su papá, nadie los toca. Hasta que tengan la primera vacuna. Buenísimo. No, aquí también se les ponen. Yo creo que recién nacidos le ponen la primera, ¿no? No, es a los 3 meses igual. ¿A los 3 meses? Sí. Es que ya no. Yo sí estoy verde. Ya no quiero. O sea, solo que me cuenten. Yo sí estoy verde ahí, recién empezado. Sí, pues. Pero empezaste tarde. Sí. Y Génesis, ¿cómo está la cuestión del COVID y la iglesia? Pues gracias a Dios, ahorita ya todo volvió a abrirse, pero por ejemplo ahorita el Delta sí está pegando duro allá en Estados Unidos, y es porque la gente no se puso la vacuna y pues hay mucha gente que se está muriendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios en la iglesia no ha llegado a hacer algo así, una catástrofe, ¿verdad? Solo una persona falleció, que era un pastor muy cercano a nosotros, pero de ahí, gracias a Dios, no ha pasado a más, ¿verdad? Pero todo tranquilo. Los hermanos están congregándose, gracias a Dios, y pues eso es lo importante, que no pierdan su comunión con el Señor, ¿verdad? Sí, claro. Y hablando de las vacunas, cabal, ¿qué piensan de las vacunas y esa gente? Yo he oído, en lo personal, yo ya me vacuné por ahí por abril
la atención una cuestión que cuando me pusieron la vacuna, la primera dosis, cuando me la terminaron de poner, tronó una cuestión ahí, ¡plac! Y me puse a recordar de que había mucha gente que decía que le implantaban un chip a uno cuando, me imagino que basados en experiencias así, porque a veces las agujas son retráctiles, las que usan para inocular, son retráctiles y pues obviamente hacen algún ruido, pues. Y entonces se empezó desde antes había empezado esta polémica de que si se vacunaban, si te ponían un chip, si te estaban siguiendo, si te iban a hacer infértil y qué sé yo, un montón de cosas, si te iban a trastocar genéticamente. Pero ¿qué piensan ustedes? Cuéntenme. Fíjate que hay una opinión por ahí que dicen que es la marca de la bestia. Sí, cabal. Sin embargo, la marca de la bestia va a ser en la frente. Y la vacuna, yo no he conocido a la primera persona que lo vacunen en la frente, ¿verdad? Ajá. La vacuna es en el brazo. Siguiente, la marca de la bestia va a ser una. ¿Y a cuántas vacunas hay? Sí. Montones, ¿verdad? Entonces no es la marca de la bestia, ¿verdad? Lastimosamente. El problema es este. Nosotros nos vacunamos, pero ahí no termina el cuidado. Porque el hecho de que los demás no se vacunen nos expone aún hasta los que ya nos vacunamos. Sí, definitivamente. Sí, porque yo estaba leyendo de que una de las ventajas que hay, entre paréntesis, todos estamos sin mascarilla aquí, sin barbijo, porque los 4 estamos con la cobertura completa de las vacunas, con el esquema completo, y por eso pues andamos así. Y pues según lo que yo he leído de la CDC, es que cuando uno está en esta condición, pues puede bajar un poquito el nivel de restricción que se tiene para tener las pláticas o socializar. De todos modos, estamos bien cuidaditos, ellos acaban de hacer su examen de COVID para poder venir y entonces estamos bien, gracias a Dios. Yo creo que hay mucho misticismo, ¿verdad? Y a veces eso provoca mucha duda entre los, como yo lo veo, jóvenes que, por ejemplo, tal vez hay gente que piensa una cosa y cuando uno va y lo busca y you do your research, ¿verdad? Ajá. O sea, te das cuenta que no es así, entonces ya se vuelve un misticismo. Y yo creo que eso no le ayuda. No le ayuda a la iglesia y tampoco no le ayuda a la gente, porque al final de cuentas pues terminan. Lo que siempre hemos oído, ¿verdad? Que los extremos son malos, ¿verdad? Demasiado claro. Entonces, pues el ser liberal es malo, pero tal vez del otro lado, el ser místico, con algunas cosas que no se deben de ser, pues, al final nos viene Sí, es solamente una prevención a que uno le pase algo. Y otra cosa, que las vacunas estas solo van a durar 3 años, porque la mutación del gen del COVID se muta y ya los doctores están diciendo que va a haber una mutación de la cual nosotros no vamos a poder estar inmunes. Es necesario ponerse, aunque sea algo. Yo pienso que de alguna manera las personas que están teniendo un cuidado personal, espiritual, no es que estén mal en tener el cuidado, pero en no investigar sí hay un problema. En no buscar, en no hacer una investigación. Supongamos que alguien tiene la intención de cuidarse y decir no, porque sabemos que es inminente el cumplimiento de las profecías. Uh-huh. Y tenemos que estar pendientes de que si esto es cumplimiento o no. Pues entonces, tener fuentes correctas de dónde vamos. Y ahí como que cuadra la cuestión esa de escuchar y de oír, ¿verdad? Porque la diferencia entre las dos cosas. Porque, por ejemplo, ahorita estamos en esa entrevista y entre amigos y así, coloquial, pero pues alrededor oímos que pasa una moto, pero no le ponemos atención. Uh-huh. Oímos de que hay voces hablando alrededor del carro, pero no estamos poniendo la atención que están diciendo. Nosotros vamos escuchándonos entre nosotros y es la diferencia de las dos cosas. Entonces creo que debemos de aprender, saber que tenemos que escuchar, porque a veces el error que cometemos es que escuchamos a quien no debemos, ¿verdad? Claro. Y si lo hacemos con cosas así, con cosas espirituales, con mayor razón, ¿verdad? Porque nos pueden confundir tan fácilmente con cualquier doctrina. Sí, el dicen, ¿verdad?
Es que dicen. Sí. Es que yo no voy a hacer esto porque dicen. No, un momento. ¿Quién? ¿Dónde está? Desde el principio fue así. El Señor le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Siempre hay que saber de dónde sacamos las cosas. Y hablando de eso y la alabanza y pues para concatenar esto mismo que estamos hablando, ¿quién te enseñó? Pues fíjate que en mi caso, desde niño, bendito sea el Señor por mis padres, ¿verdad? Que desde niño me llevaron ahí en Tegucigalpa, vivíamos en ese tiempo. Me llevaron a una escuela de música. Ajá. Y entonces, porque aquí en Latinoamérica los países desarrollados tienen sistemas experimentales. Ajá. Donde un sistema educativo lo experimentan aquí. Y si sí funcionó, pues lo hacen ellos, ¿verdad? Y si no, ups. Pero pues ya estuve en uno de esos sistemas, en dos de ellos de hecho, en uno en Tegucigalpa y en otro en San Pedro Sula, y era una escuela normal de recreo para abajo, en donde se tienen clases de matemáticas, español, estudios sociales, todo eso, pero de recreo para arriba era música. Entonces llegábamos y hacíamos clases de música de lunes a viernes, de primero a sexto. Ah, pero qué buenísimo. Qué buenísimo. Y ¿vos naciste entonces allá? Yo nací en Tegucigalpa, pero a mis 7, 8 años de edad me fui para San Pedro. De segundo grado en adelante lo hice en San Pedro, en la escuela. Eso te pregunto porque tu acento jamás hubiera dado yo que eras de Tegucigalpa, que eras hondureño. Sí, mira, se va perdiendo eso. Mi esposa es guatemalteca y creo que ella ganó. Y Génesis, ¿tú cómo aprendiste? Pues fíjate que yo le debo eso a muchos maestros que he tenido a lo largo de estar en la alabanza, pero más que nada, bueno, primero yo creo que mi papá fue una persona que, a pesar de que él no es músico, siempre me dio mucho ánimo para poder estudiar música. Y yo he contado muchas veces en mi testimonio que hermanos invitados llegaban a mi iglesia y invitados por mi papá y le decían a mi papá que yo no podía tocar, que yo no podía cantar, o sea, imagínate que tú vas a una iglesia, te invita el pastor y tú le dices a los hijos del pastor que no sirven para la alabanza. Pero cuando se iban los hermanos, yo le decía a mi papá, te están diciendo profesionales que yo no sirvo para esto, y pues no sirvo. Y él me decía, no, el Señor me dijo que tú tenías un llamado a las naciones y tú lo vas a hacer. Y vamos a buscar formas para que te enseñen y que le entres. O sea, yo sé que Jorge también, pero en mi caso yo sufrí mucho menosprecio en la alabanza, precisamente de mis propios hermanos por eso. Y mi papá, gracias a Dios, nunca me defendió, porque él me dijo que un día yo iba a tener que sudar la camisola y nadie me iba a poder decir nada por esa situación, y así fue, así se cumplió. Pero tomó años y de aprendizaje, de muchos maestros, de más que nada práctica, porque yo sí practicaba bastante. A lo loco. O sea que en ti se cumplió eso de que de primero ser fiel y después pues Dios te provee de... Pues la verdad que sí, porque yo lo único que hice fue creerle al Señor. Y no para nada te estoy diciendo que vos no, pues, o sea, lo que pasa es que como que hay dos tipos. Yo también soy músico hace mucho tiempo. ¿Tú tocas el bajo? Yo tocaba la batería y el bajo. Oh, wow. Sí. Pero pues ahora ya no lo hago, ahora solo lo toco así como lo agarro. pero sí recuerdo pues de que dentro de este gremio hay bastante, como es algo muy artístico también. Sí. Entonces hay como que mucho recelo y mucha competitividad y individualismo cabal. Correcto. Y entonces a veces alguien que sobresale más termina menospreciando o termina opacando. O tienen miedo de que les quites su puesto. Sí, exacto. Correcto. Sí. Entonces, sí. Eso pasaba mucho
al principio de la alabanza. Ajá. Pero cuando yo me decidí a practicar, porque yo dije, ok, yo no seré la mejor músico, porque el talento no es suficiente, ¿verdad? Michael Jordan, Messi, son personas que practican más que todos los demás jugadores. Ellos mismos lo dicen. No hay nadie que entrene como Michael Jordan. Mejor digamos, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Pero por ejemplo, estas personas, a pesar que tienen un talento, tienen que practicar. Sí. Yo decidí practicar, y lo que hicimos con el grupo es que los jóvenes, los que nadie quería, empezamos a practicar casi 16 horas. A mí me pasaba algo similar, porque cuando yo empecé a tocar, empecé con la batería. Yo me recuerdo que me ponían yo quería aprender, y yo dije, bueno, por ser el hijo del pastor tal vez me van a poner rápido. Que sí, no. Me tardé 3 años en subir a ensayar. Sí. Y entonces yo me recuerdo que me dejaban abajo, y entonces yo en la iglesia en ese tiempo no era una batería, sino que era una caja de ritmos, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que me ponía abajo haciendo los mates como que estuviera tocando yo la caja de ritmos. Y bueno, de repente un día, después de los 3 años, nunca dejé de ir. Todos los días de ensayo yo estaba ahí, todos los días de servicio estaba ahí. Y me recuerdo que pues a veces sí tenía dudas en mi mente de decir, bueno, ¿será que estoy haciendo lo mío? ¿Será que no tengo que hacer algo más? O dejarlo y ya, dejarlo ir y no se va a dar. Y porque era difícil, yo me iba a pie en una distancia aproximadamente de unos 15 kilómetros tal vez. Pero a pie, literalmente a pie, porque a la hora que terminaba el ensayo no había transporte urbano, y entonces me tenía que ir a pie a mi casa. No tenía edad para tener carro, para manejar, y bueno, me iba a pie. Pero yo amaba tocar, amaba servir al Señor, bueno, también ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en eso específicamente, y yo me recuerdo que lo hacía, pero sí fue difícil. Y me recuerdo que me ponían, por lo que decías, el primer día que me pusieron, literalmente me dijeron, estaban ahí, y entonces empezaron a decir, el miércoles no hay quien venga a tocar. Y entonces empezaron con los que estaban ahí en el ensayo, ¿puedes el miércoles, fulano? No puedo. Sí. Mengano, ¿puedes el miércoles? No puedo. Y yo así como tratando de... Eres el de la banca, yo sí de los de la banca, no. Yo sí puedo. Y entonces, Mengano, pero en seco, le preguntaron hasta a la gente que no tocaba el bajo, ¿verdad? Y entonces así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Y yo estaba enfrente, ¿verdad? Y no. Y entonces se me quedaron viendo y, bueno, literalmente, bueno, Sergio, ¿podés vos? Así. Y yo no me sentí ofendido para nada, sino que me sentí privilegiado. Y yo, sí, claro que sí. Y yo me recuerdo que no podía ni dormir de la emoción de que me tocaba. Y que era un día sábado. Y me tocaba el miércoles. Y entonces yo estaba, todavía falta tanto tiempo. Como que era un viaje de paseo, aquel viaje soñado, ¿verdad? No sé si les pasó lo mismo a ustedes la primera vez que les tocó un privilegio así tan... Bueno, cuando tan a mí me especial. tocó la primera vez tocar el piano, el primer piano, porque yo tocaba el segundo piano y ese siempre tenía el efecto de mute, porque nunca le ponían volumen a esa cosa. Pero cuando me tocó el primer piano, yo llegué temprano y recuerdo que el director nomás entró a la iglesia y me vio, porque habían quitado a la otra pianista porque la habían puesto en disciplina por algo muy malo, y él dijo, la gran, te va a tocar a ti. Esa fue mi bienvenida. Y eso fue, y tal vez cuando ahora que me pusieron como anciana de la alabanza, en el tiempo que estuve como anciana de la alabanza, yo decidí en mi corazón que eso no iba a pasar con los muchachos. Yo les dije, voy a hacer todo lo contrario de lo que hicieron conmigo. Y empezamos a preparar niños, jóvenes y todos empezaron a tener una especie de unidad, armonía, y yo les dije, ustedes tienen que compartir de lo que el Señor les ha dado, así como ustedes han visto que nosotros estamos compartiendo. Y ahora, gracias a Dios, los que antes eran los que estaban conmigo y se sangraban las manos, Christopher se sangraba las manos de tanto practicar la batería, ahora es el diácono de la alabanza, y ellos
están empujando a otros chiquitos a que también, en lugar de que haya menosprecio y esa envidia, hay más como un empuje de ánimo. Tú dale, tú puedes, aunque te salga terrible como estás cantando. Qué bonito. ¿Verdad? So, yo creo que eso es algo muy importante. Pero yo creo que al final, cabal, lo que decías hace un rato, con lo del talento que uno pueda tener o que pueda carecer, que creo que esto al final Dios sabe que es bueno para nosotros y nos termina fortaleciendo. El que hayas pasado esa dificultad, por ejemplo, te terminó haciendo más fuerte y terminó siendo una facilitadora de misericordia, digamos así, para que puedas impulsar a otras gentes a que puedan servir al Señor de esta manera, ¿verdad? Sí. ¿Y en tu caso? En mi caso, sí, siempre historias así terribles, ¿verdad? Al principio, recuerdo que yo cuando tenía más o menos unos 9 años de edad, Ajá. en el sistema educativo que yo estaba ahí avanzando de niño, el instrumento que teníamos hasta ese entonces era la flauta dulce. Ajá. Entonces yo me acerqué al grupo de alabanza y les dije, hermano, yo quiero estar en el grupo de alabanza. Que la flauta dulce es la transversal. No, esa aquí. chiquitilla, esa. Así la del colegio, digamos. Esa era la flauta, ese era el instrumento que de nosotros de primero a tercer grado. Ya de cuarto grado en adelante ya nos ponían otro tipo de instrumentos. Ya mero te dan caparazón de tortuga, ¿verdad? Sí, hombre. Y entonces, pero sin embargo, yo abajo de un arbolito todos los días empezaba a sacar las canciones de la iglesia con la flautita. Ajá. Y me sabían todas las tonalidades. Yo me metí al rollo de la flauta. Hablé con mi mamá habló con la gente del grupo. Y bueno, me recibieron. Porque mi mamá había dicho, hermano, miren, no quiero. El día que yo llegué, solo estar ahí. Me dijeron que no iba a participar, sino que lo que querían era que estuviera ahí. Bueno, ahí estaba. A uno de los hermanos se le ocurrió, porque estaban cantando una canción de Maranatha Music. Se les ocurrió que podía Grupazo, hacer... ¿verdad? o sea, En ese tiempo era... Ajá. Y entonces la canción era que hijo de Dios. Ah, sí, me recuerdo. Mi papá no la ponía cada vez que íbamos en... él era visitador médico y me recuerdo que esos cassettes de Maranatha eran cassettes en ese tiempo. Y de ida y de regreso a sus giras de la costa sur, ¿verdad? Buenísimo. Cantos hermosos. Preciosos. Entonces me acuerdo que un hermano que tocaba el piano también tocaba la flautita. Entonces yo qué puedo hacer, decía él, la introducción de la canción en flauta y la tocaba él. Sí, pero ¿quién toca el piano? Le decía, no puedes tocar piano y flauta a la vez. Ajá. ¿Quién podrá tocar la flauta entonces? Y yo ahí, ve, si este güiro toca la flauta, vení. Y ensayé con ellos. El domingo vas a tocar, entonces vamos a tocar esta canción. Ah, hermano. Yo lavé mi flauta y yo fui, le dije que me compraran lo que sea, zapatos, lo que sea. El culto comenzaba a las 11 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana estaba enfrente de la iglesia. No había nadie ahí. Y 10 de la mañana nadie había llegado. Estaban los servidores, pero del grupo nadie. 10:30, solo yo ahí parado. 10:40 empezaron a llegar. Corriendo todos. Apurémonos, que empezar el culto, no sé qué. Y yo ahí parado, ¿va? Y empezaron micrófono para este, micrófono para aquel, micrófono para el otro. Probemos. Y me quedaban viendo. Ey, quítate de aquí que vamos a empezar. A la verga. Pero es que a mí me dijeron, no importa lo que te ha hecho quien sea. Aquí mando yo y vos te bajas de aquí. A la verga. Hermano, pero es que fíjese que nada. Silencio. Y en eso estaban hablando cuando el hermano del bajo estaba haciendo no sé qué y se da la vuelta. Y como yo era un niño chiquito, ¿va? Con la parte de las clavijas del bajo me pegó aquí. Y cuando me pega todo el mundo riéndose de mí. Vaya, apúrate, bájate que no tengo tu tiempo. Yo me bajé, imagínate un niño de 9 años. Hecho pedazos. Llorando, me fui a meter a un baño a llorar. Y empezó el culto todo, cantando allá, contento. Yo allá llorando. Allá, como empezado el culto, como 10 minutos, 11:10, escucho la voz de mi mamá. Hermanos, ¿no han visto a Jorge por acá? Yo, santo Dios, mi mamá me ve llorar. Para armar un desastre. Sí. Echándome agua, qué sé yo, echándome aire antes de... No lo hemos visto. No puede ser, salió muy temprano de la... Yo dije, se va a armar peor si no salgo porque
va a pensar que algo me pasó. Sí, pues, ajá. Ya yo salí y me dice, ¿estuviste llorando? ¿Qué pasó? Las No, mamás, nada. ¿verdad? Lo conocen a uno, pero... Nada, todo está bien, pero ¿por qué no estás tocando? No, va a ser después. No, un momentito. Tú me dijiste que ibas a tocar. Y no estás tocando. Y estuviste llorando, yo sé lo que pasó aquí. Ay, joder. Entonces, ya con la chancleta, sí, ¿dónde está? ¿Quién es? Allá arriba hay 7 personas. ¿Quién de esos 7 fue? No, que no me digas que no, si no, con los 7 voy a hablar. Pues ya no se hizo gran relajo, simplemente ella platicó con ellos, mi hermano, ¿qué pasó? Y ellos hablaron con ella, mire, él es un niño y lastimosamente ahí arriba hay aparatos. Este no es un lugar para niños, les dijeron. Este es un lugar para adultos, porque hay aparatos y no queremos que le pase algo porque no tenemos, la iglesia no tiene dinero para estar comprando aparatos, así que qué bueno que a él le gusta la alabanza, déjelo que crezca y luego nos lo mandan. Y yo decía, pero si la Biblia, por lo menos el versículo que yo me sabía, decía que se perfeccionó la alabanza en la boca de los niños. Y así empezó la Pero bienvenida. ¿Subiste ese día? Ya no. Yo lloraba por eso. Y un hermano muy amigo de la familia que tocaba la batería le dijo a mi mamá, mire, uno de los problemas es porque él toca un instrumento que no se usa allá arriba. ¿Por qué no le enseño yo a tocar batería? Y ya como baterista ya es más fácil que le den chance. Yo le voy a enseñar. Entonces el hermano le dijo al hijo de él, mira Junior, enseñale. Julián Díaz, Junior Díaz. Ajá. Entonces aquel lo que hacíamos con aquel era que había un culto a las 11 de la mañana y otro a las 7 de la noche. Ajá. Entre los 2 cultos del domingo, cuando la iglesia estaba vacía, abríamos por atrás, nos metíamos como rateros a la iglesia. Yo recibía mi clase, de ahí nos salíamos y ahí aparecíamos en la noche del culto. Todos los domingos tenía clase de batería yo así. De repente hubo un problema, el pastor empezó a decir, ¿por qué razón tengo a todos los músicos peleándose por tocar los domingos? Y a nadie durante la semana. A nadie le interesa el culto de la semana, pero tengo a todo el mundo aquí Típico, resentido, ¿no? Porque no están tocando los domingos. Entonces yo quiero hacer la pregunta, ¿alguien aquí en la congregación toca guitarra que pueda estar aquí en la semana? Varias semanas. Alguien aquí toca abajo. Alguien aquí toca. Cuando dijeron alguien aquí toca batería, yo levanté mi mano. Ajá. Bueno, apunten ahí a la gente que toca batería. Y me empezaron a dar privilegio de tocar batería en la semana. Y los hermanos bien molestos conmigo, porque ellos no querían que yo toque, porque yo era muy niño. Pero poco a poco el Señor fue dando la luz verde hasta que ya cumplí los 15. Estuve entrando, saliendo. ¿Y qué instrumentos puedes tocar? Empecé con la batería y después que lograron sacarme, pues ya empecé a darle al piano, pero solito yo ahí en mi casa tocando piano. Y hasta que llegó el tiempo del Señor. Cuando llegó el tiempo del Señor, y me lo decían, cuando llegue el tiempo de Dios, nadie te va a quitar de ahí. Qué bueno que no te desanimaste, ¿verdad? Porque, bueno, los tres estamos contando historias que eran como para desanimar en algún momento y abandonar. Pero qué bueno que no. Y saber cuánta gente le pasó eso, ¿verdad? Que le trataron de bloquear el desarrollo de un talento que podía tener y que lo podía tener oculto. Y que se quedó oculto, ¿verdad? ¿Y qué podría hacer esa gente para tratar de sacar eso? Porque al final de cuentas también debe sanar su alma, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy delicado. Las cosas que estamos contando, nosotros somos bendecidos porque no dejamos de servir al Señor, pero hay mucha gente que se atascaron, o sea, eso fue una piedra de tropiezo para ellos, porque eso no debería de ser lo óptimo en la iglesia, que se deba de tratar hacia la gente. Al contrario, debería de ser un lugar de refugio, un lugar de consuelo, un lugar de ayuda. Pero, por ejemplo, en mi caso, científicamente está comprobado que si a ti te hacen bullying en la escuela, pero te dicen, por ejemplo, tonto en la escuela, pero llegas a tu casa y tu papá, que es una figura de autoridad, te dice, tú eres inteligente, el niño, psicológicamente hablando, obedece más la voz de su padre, aunque todo el mundo en la escuela digan que no es bueno.
En mi caso, yo tuve un padre muy optimista. Entonces él me animaba mucho y yo me imagino que de alguna u otra manera Jorge tuvo gente que también hizo eso por él, ¿verdad? Pero en mi caso, mi padre me decía, tú vas a cantar, tú vas a componer canciones, tú le vas a servir al Señor, tú vas a ir a las naciones. Y aunque yo miraba que nadie decía eso, pero como la palabra de un padre o de una madre tiene autoridad, entonces un padre o una madre pueden contrarrestar ese ataque de amargura que traen. O esa maldición, exacto, y pueden romper eso. Y también los hermanos, como te decía, o sea, ahora que yo pude tener el privilegio de estar con los chicos de la alabanza, yo dije, ok, entonces ahora me toca a mí como hermana mayor tener la responsabilidad de que los muchachos no sufran. O sea, es cierto, a mí me hizo un carácter, pero eso no quiere decir que no hayan habido un montón de balas que se tiraron al aire, ¿me entiendes? Pero yo no quiero desperdiciar balas al aire, si hay posibilidad de que haya mucha gente que pueda ser ministros de alabanza. Entonces, como hermanos mayores, yo creo que también tenemos esa autoridad para poder animar a nuestros hermanos en la iglesia y contrarrestar esas malas, esa amargura que pueden cargar los hermanos y decirle, oye hermano, ánimo, o seguí adelante, hoy te fue re mal en el culto, pero te va a ir mejor la próxima vez. Y eso es lo que yo siempre les digo. Hay veces que llegaban conmigo llorando y me decían, me fue mal, me van a quitar, nunca más voy a volver a cantar en los cultos porque hoy sí no bajó pero ni una mosca. O sea, la gente estaba ni siquiera aplaudiendo. Todos sabemos de esos cultos, Jorge y yo sabemos de esos cultos cuando uno lo que quiere es que se termine el culto. Sí, ya no también quiere uno estar ahí arriba. Pero yo les digo, ¿ustedes por qué creen que a Jorge y a mí nos va bien? No porque nunca tuvimos cultos malos, simplemente empezamos a saber un poco más, a aprender más de la unción, porque la unción también se practica, no es algo que nada más sea así. Y eso es todo. Pero no es para que se maltraten ustedes y digan yo no sirvo, este no es mi ministerio, no es mi llamado, sino que es de aprender. Ok, hoy te fue re mal, pero hay que practicar o hay que meterse más con el Señor y entrar en la próxima. Definitivamente, meterse más con el Señor, claro. y que vea el corazón de uno. Ahora yo me recuerdo que una vez habíamos tenido una etapa de mucho entreno, digamos así, de mucho ensayo, porque nos habían invitado a una iglesia grande y entonces pues dijimos vamos a hacer algo así espectacular y hagámoslo bien, y empezó realmente sin un mal ánimo o sin un mal feeling, pero cuando llegamos al lugar ya sabíamos qué íbamos a tocar, cómo lo íbamos a tocar, y sonaba muy bonito. Cuando llegamos al lugar, antes tocó otro grupo. Y entonces entre nosotros caímos en una trampa que es común de algún músico, digo yo, y es que empezamos a decir, no, nosotros vamos a tocar mejor, o sea, venimos mucho más preparados. Y realmente fue uno de los peores servicios que yo pude haber tocado, fue horrible. Cada vez lo que decís de que uno, Dios, ¿a qué hora se acaba esto? Ya, por favor, nos masacraron así. Sí. Y entonces cuando bajamos todos así con semblante destrozado, ¿verdad? Así, nos fue muy mal. Y ahí sí que, bueno, me fue ser humillado, porque bajamos humillados y entonces nuestro corazón cambió, nuestra actitud cambió y nos dimos cuenta de nuestro error, de que habíamos metido las patas, pues como se dice coloquialmente. Y entonces cuando se terminó la prédica y subimos a ministrar, íbamos con una actitud totalmente diferente, y ha caído una presencia de Dios increíble después de eso. Entonces cuando se terminó el servicio, ahí estábamos al revés, ¿verdad? Que no se termine, porque era una presencia de Dios bien bonita, pero cuando se terminó y salimos,
empezamos a hablar y a decir, bueno, ¿te diste cuenta de que cuando estábamos engrandecidos y estábamos así que era por nosotros, porque éramos buenos, porque por aquí, que por allá, pues no nos fue bien? Y cuando cambiamos la cuestión y empezamos a ser humildes y dijimos, no, por favor, auxílianos, la presencia de Dios descendió. Entonces, qué importante es tener una actitud, un corazón sencillo, humilde y no dejar nunca que se le suba la fama, digámoslo así, a la cabeza a uno, ¿verdad? Fíjate que ese caso tan lindo como cuando una persona se envanece y Dios lo humilla, pero es muy duro cuando una persona se envanece y Dios lo respalda. Entonces la persona se sigue envaneciendo. Sí. Se sigue envaneciendo. El caso de Sansón, por ejemplo. Él estaba en pecado y él decía, yo voy a salir de esta como las demás veces. Y sí salía. Y cada vez un día más, ¿verdad? Entonces, darle gracias a Dios cuando sí nos trata. Y pedir misericordia cuando nos está yendo muy bien y sabiendo nosotros que andamos mal. Sí, tenés toda la razón. Sí, qué increíble. Y cuando componen música, ¿qué pasa? Ese día se levantan y hacen algo específico. Se abren los cielos y baja un papiro. Sí, porque y un ángel está escribiendo. Hay mucha gente que tiene duda de eso, de cómo es, si se sientan, si es una vivencia, si es una experiencia, si es un poema, si es qué, cómo lo hacen. Fíjate, en mi caso, la primera canción yo la escribí a los 11 años de edad. Y me acuerdo que llevé la canción a la iglesia y en la iglesia muy contentos, 12 años tenía, tocaban la canción y todo esto. Pero que fue un momentito nomás de escribir. Otra etapa de escritura comenzó a los 16, 17 años. Y luego otra etapa de escritura comenzó como a los 21 años. Ahí es donde yo comienzo a escribir ya canciones más pensando. Al principio lo hacía como incursionando en el asunto. Ajá. Pero cuando ya cumplí 21 o 22 años... Pero, perdón, ¿porque lo deseabas hacer o porque lo sentías? Fíjate que era más que todo como un deseo de escribir. Cuando era niño y cuando iba creciendo, era un deseo de hacerlo. Ajá. Pero a los 21, 22 años ya como que la motivación cambió. Ajá. Y ya el deseo era pegar, ser famoso, que me escucharan. y entonces me empecé a frustrar. ¿Por qué no pasó? Porque cuando yo cantaba las canciones de otros dirigiendo en la iglesia, era una gloria impresionante. Pero solo metí una canción mía, todo el mundo me quedaba viendo. Decía yo, qué barbaridad, esa gente no apoya, molesto. Después de varios años de intentar, ya yo trabajaba en varios estudios de grabación, ya yo tenía acceso a grabar lo mío, y grababa y nada, pero solo cantaba canción de otro y era una cosa impresionante. Dejé de enojarme con la gente y comencé a frustrarme yo. Es decir, esto no es para mí. No es lo mío, escribir música no es lo mío. Ajá. Porque esto no suena, o sea, suena bonito, dice cosas bonitas, pero realmente no, el cuerpo de Cristo no se identifica con lo que yo hago, quiere decir que no es de Cristo, no es mío, es mío, no es de Cristo. Ajá. Y fui y me ministré, incluso fui donde un pastor a hacer berrinche, le dije, es que... Me dijo, mira, papá, lo que pasa es que te falta recorrido, tienes que seguir adelante, no pares. Y yo sí paré de escribir. Y dejé de escribir desde 2004 Ajá. hasta el 2012. En el 2012 a mí me pasa algo que me cambió la vida. Tuvimos unas experiencias con unos hermanos y yo tuve una experiencia muy fuerte en donde no sé, como dice el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, pero de alguna manera yo siento que fui transportado, porque yo estaba orando con 8 hermanos y estábamos cada quien metido en su intimidad con el Señor, y cuando yo de repente dejé de escucharlos a ellos y abrí mis ojos, yo estaba en otro lado. Uh-huh. Era como un lugar con una grama hermosísima, se sentía una paz
y a todo alrededor, hasta donde daba el ojo, había grama. Y en todo alrededor, a lo lejos, se escuchaban con voces del cántico nuevo en el culto. Ajá. Allá se escuchaba eso, pero era muchísima gente la que se escuchaba, pero lejos. En ese lugar habían como aves. Y recuerdo que cuando esas aves volaban, de lejos las miraba. Y cuando se me acercó una de esas aves y me pasó cerca de la cabeza, yo escuché, aleluya. Y se fue la... Y luego se me acercaba y volví a escuchar, aleluya. Y dije yo, esto es lo que hace falta. Dije, definitivamente Dios es el que tiene que inspirar. Porque esa gente que escribió ese tipo de canciones, tal vez no vieron esto, pero de alguna manera Dios los metió en estas atmósferas en donde Dios les inspira algo. Entonces tal vez yo estaba viendo lo que todo el mundo pasa, tal vez no lo miraban, pero no me sentía yo como exclusivo, pues, sino algo a lo que sí tenemos acceso todos los cristianos, pero se me mostró, lo pude ver y pude percibir la presencia de ese ser, de esa ave. Ajá. No sé, tal vez es el Espíritu Santo, como dice la palabra, como en forma de paloma, ¿verdad? Ajá. Pero lo que me empezó a pasar es que empezaron a suceder situaciones en donde, en medio de una prédica de mi pastor, yo sentía que ahí andaba esa ave. Y entonces decía yo, ¿será que cuando eso pasa hay canción aquí? Y me ponía a pensar, y sí, como que se me ocurría cantar algo, pero no lo hacía. No te animabas. Me daba miedo, decía, no quiero, es que yo me imagino que es como cuando alguien tiene una profecía de que nunca ha profetizado, que está así. Y el problema es que yo tenía aquella frustración. Es que escribir no era para mí. ¿Por qué lo voy a hacer? Hasta que un día mi pastor me dijo, viene un disco, se llama Unidos en el Altar, y lo quiero en un mes, todo el disco. Y escribí varias de las canciones del disco. Híjole, ¿cómo así? ¿Pero él ya te había oído canciones o...? No. Es que así es mi papá. Así es. Yo recién llegado estaba. Y entonces, ay, Dios mío. Lo haber aprendido de algún lado también. Y me voy para el estudio y llegó un hermano. Y me dijo, fíjate que yo quiero escribir una canción. Mano, yo necesito hacer algo así. Le digo, ¿qué hacemos? Sin embargo, yo seguía sintiendo esa presencia de esa cosa que andaba por ahí. Ajá. Entonces sacamos papel y lápiz y empezamos a escribir la canción Unidos en el Altar. Algún día la van a escuchar. Ajá. Y entonces salió la canción. Nos tardamos toda la noche y al día siguiente había estudio de pastores. Aquí hay una canción que se llama Unidos en el Altar, cántala. Yo sinceramente no tenía ninguna expectativa porque ya estaba yo sabido lo que te había pasado. Cuando cantaba mis canciones, nada pasaba. Entonces dije yo, que sea lo que Dios quiera, vamos a cantar la canción. Y empieza a cantar, Él nos escogió antes de... Y empieza a cantar la canción. Hermano, se ha movido una gloria tremenda que yo por primera vez dije yo, mi canción. ¿Mi canción? No puede ser esto. No podía parar aquello. Se confundieron los hermanos. Sí, no, seguramente no les dijeron. Es que no saben que es tu canción. No dijeron que era mía. Y así empezaron a pasar las cosas. Un día, no así, cerquita de ese día, estábamos en un retiro de jóvenes y él estaba predicando acerca de la libertad. Y entonces se sube al púlpito, yo estaba en el piano y dice, si tuvieras que cantar una canción ahorita mismo, componer una canción acerca de la libertad, ¿cómo sería? Entonces dice, perdón, es que me hacía falta decirles algo, ahorita vengo, y siguió explicando el versículo. Yo, bendito Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y seguramente no te recordás de ese versículo, porque te quedaste pensando. Al rato sube y la canción, y ahí sí fluyó una canción. Pero empecé a darme cuenta de que no escribir yo, escribir de la palabra, escribir de lo que fluye, de lo que inspira, de lo que Dios quiere sacar, como una profecía. Una persona se puede sentir triste y profetizar lo que Dios le dijo, independientemente de lo que sintió, ¿verdad? Una persona puede estar pasando X cosa y dar la profecía que Dios le dio. Un predicador tiene que predicar lo que Dios le da, independientemente de cómo se sienta el vaso, ¿va? Entonces la alabanza, aprendí que la alabanza es así.
Dios te va a dar una canción no necesariamente basado en lo que estás pasando, sino te va a dar una canción que Él quiera. Génesis, ¿ibas a decir algo? No, todo eso es cierto. Lo que pasa es de que hay diferentes problemas también. Por ejemplo, está el que se cree mucho y también está el que se cree muy poco. Y los dos son fuertes. Los dos son orgullo. Bueno, no sé si orgullo. Podría ser un falso. Pero pero cuando de verdad es en serio que la persona se cree poco, o sea, pero lo que voy es no falso orgullo, sino cuando hablo de poco es un menosprecio interno que la propia persona se hace a sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces las dos cosas son malas, porque el altivo pues es porque tiene un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Pero el que está mal también es porque tiene un bajo concepto de lo que el Señor dice que es, ¿verdad? El Señor dice que somos especial tesoro, pero tal vez la persona se cree un gusano. Y incluso David escribió una canción acerca de eso, que él se comparaba a que era menos que era como un gusano, ¿verdad? Entonces son cosas, los dos extremos son malos, ¿verdad? Tanto ser muy orgulloso o ser muy despreciativo de uno mismo. Y yo creo que ambas cosas son de balancearla, ¿verdad? Y por eso es de que yo creo que es importante. Incluso con Jorge y yo hicimos un pacto y dijimos que íbamos a siempre estar debajo de nuestra cobertura, porque tarde que temprano, en algún momento, si uno no tiene un pastor, ¿verdad? Alguien que lo pueda uno cuidar, incluso los pastores necesitan también ser pastoreados, ¿verdad? Entonces todos necesitamos ser pastoreados, todos. Y por eso dijimos que no nos íbamos a alejar de ese pastoreo, porque vas a tener ovejas que lo que necesitas es romperles la pata para que se mantengan contigo, y vas a tener ovejas que vas a tener que vendar y cuidar porque están mal. Entonces no a todas se les da el mismo trato, no a todas se les da el palo. Algunas necesitan ánimo y no necesitan realmente palo, ¿verdad? Entonces creo que en el caso mío, a mí Dios me ha trabajado mucho tener un mejor concepto de lo que yo siento en mi corazón, ¿sí? Entonces, por eso creo que cuando los hermanos llegan conmigo y me hablan, lo siento como un refrigerio, más que como, Génesis Campos, tal cosa. Yo veo la fama como algo muy vano, muy... Estás bien ubicada muy bien, como que whatever, ¿verdad? Pero también ese extremo es malo, ¿verdad? Porque te hace ponerte en una situación muy difícil también. Son las dos cosas. Ok, por cuestiones de tiempo vamos a dejar este programa aquí, pero vamos a seguir en un próximo programa, un próximo episodio, para poder terminar esta entrevista que ha sido tan interesante, enriquecedora y tan amena. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Dios les bendiga.